El crepúsculo de 1876 se cernía sobre Santiago de Querétaro, tiñendo de oro viejo las cúpulas barrocas y las calles empedradas. Era un tiempo de contradicciones, donde el fervor religioso aún pugnaba con las nuevas ideas liberales del naciente porfiriato. La ciudad, con sus aqueductos majestuosos y sus patios floridos, guardaba secretos tan antiguos como sus conventos, algunos ya medio en ruinas, otros aún en pleno apogeo de su influencia. Entre estos últimos, el convento de Nuestra Señora del Silencio, un imponente edificio de piedra labrada en el corazón de la ciudad, proyectaba una sombra literal y figurada sobre la vida de sus habitantes. Mateo Vargas era un hombre de manos callosas y mirada observadora. A sus 29 años, era uno de los maestros canteros más respetados de Querétaro. Sus días transcurrían entre el repicar del martillo y el cincel, dando forma a la piedra que embellecía las fachadas de las casas señoriales y reparaba los muros de iglesias centenarias. Había heredado el oficio de su padre y, con él, una ética de trabajo impecable y una capacidad casi sobrenatural para percibir las historias que la piedra guardaba. Su vida era sencilla. El trabajo, una modesta casa en el barrio de la Cruz, y el amor por Isabel, su prometida, una joven vivaz de ojos grandes y risa contagiosa. Isabel tenía una hermana menor, Elena, de 16 años, una muchacha de espíritu indómito y curiosidad insaciable, pero también de una belleza que comenzaba a florecer y que, en esa época, era vista tanto como una bendición como una carga. La familia de Isabel y Elena, aunque honrada, vivía con lo justo, y la idea de que Elena ingresara al convento como novicia se había vuelto una conversación recurrente en el hogar. No por vocación, sino por necesidad. Un alma menos que alimentar, un futuro asegurado lejos de las tentaciones y los peligros del mundo. Mateo no estaba del todo convencido. Conocía las leyendas y los chismorreos que circulaban sobre los conventos, los sacrificios no tan espirituales que algunas familias hacían por el bien de sus hijas. Es por su propio bien, Mateo, le decía Isabel con un nudo en la garganta. La hermana Inés es una mujer de carácter, sí, pero dicen que sus novicias salen con una disciplina férrea. Y el convento es un lugar seguro. El convento de Nuestra Señora del Silencio era famoso por la estricta disciplina impuesta por su priora, la hermana Inés del Perpetuo Socorro. Una mujer de aspecto severo, con unos ojos oscuros que parecían penetrar el alma y una reputación de domar a las jóvenes más rebeldes. Se decía que bajo su dirección ninguna novicia osaba levantar la voz o desobedecer. Pero, como todo rumor que se cuece a fuego lento en los barrios, también se hablaba de algo más oscuro. De chicas que entraban llenas de vida y salían como sombras, de otras que simplemente desaparecían, se fueron a misiones lejanas, era la explicación oficial. Encontraron su verdadera vocación en el silencio total, pero las abuelas, con sus ojos llenos de sabiduría y temor, susurraban historias de espíritus rebeldes que eran cocinados para aplacar su fuego. Elena, tras varias semanas de súplicas y presiones familiares, aceptó. Sus ojos, antes chispeantes, se habían opacado, resignados. Mateo la vio entrar al convento en una fría mañana de enero, su figura menuda envuelta en un sencillo vestido oscuro. Un velo blanco cubría su cabello y sus pasos resonaban con una extraña solemnidad en el patio adoquinado. Se despidió con una sonrisa forzada y una promesa de escribir. Las primeras cartas de Elena llegaron con una regularidad casi militar. Eran cortas, formales, llenas de referencias a la rutina del convento, la oración, el estudio, el trabajo manual. Pero Mateo, acostumbrado a leer entre líneas en la piedra, notaba una frialdad creciente en la caligrafía, una ausencia del espíritu vivaz que conocía. Luego, las cartas se hicieron esporádicas. Una vez al mes, luego cada dos. Y después el silencio. Isabel al principio lo atribuyó a la nueva vida de Elena, a la vocación del silencio, pero a medida que pasaban las semanas y los meses, su preocupación se convirtió en una angustia palpable. Las visitas al locutorio del convento eran infructuosas. Las monjas de portería, con sus rostros impasibles, siempre tenían la misma respuesta. La hermana Elena está en retiro espiritual. No puede recibir visitas ni cartas. O peor aún, ha sido asignada a una labor especial dentro del convento, donde el contacto exterior está restringido. La inquietud de Mateo se transformó en una sospecha fría, dura como la cantera de la que extraía su material. No podía aceptar que Elena, la chispeante Elena, se hubiera desvanecido así. Él conocía el temple de la piedra, conocía también el temple de las almas. Y el alma de Elena no era una que se doblegara al silencio sin luchar.
Su trabajo como cantero le daba una coartada perfecta para sus indagaciones. En ese mismo año, el ayuntamiento había contratado a Mateo y su equipo para reparar una antigua muralla que colindaba con la parte trasera del convento de Nuestra Señora del Silencio, un sector del edificio que era poco transitado y en ruinas parciales. Este fue su boleto de entrada a la sombra. Día tras día, Mateo trabajaba en la muralla, el sonido de su martillo mezclándose con el de las campanas del convento. Pero sus oídos y sus ojos estaban enfocados en el interior. Observaba los patrones de las monjas, los escasos movimientos en el jardín trasero, la chimenea de la cocina que rara vez despedía humo denso. Notó algo peculiar, un olor que a veces se esparcía con el viento, no siempre. No era el olor a incienso, ni a cera, ni a las viandas cocinadas que a veces se filtraban desde la cocina. Era un olor distinto, pesado, dulce y rancio a la vez, como carne cocinada de forma extraña, o quizá algo peor, algo quemado hasta la extinción. Era un olor que le erizaba la piel. Mateo empezó a alargar sus jornadas, bajo el pretexto de que la piedra necesitaba más atención. Hacía mediciones innecesarias, exploraba cada rincón de la muralla, buscaba grietas, pasadizos, cualquier anomalía en la robusta estructura. Una tarde, mientras trabajaba cerca de una sección particularmente derruida del muro que daba a los antiguos almacenes del convento, notó que el aire era más fresco, como si una corriente subterránea fluyera. Al golpear un punto específico con el martillo, el sonido no fue el sólido clac de la piedra, sino un hueco toque amortiguado. Con la experiencia de años desentrañando estructuras, supo que había algo detrás. Pasó varias noches regresando al convento, ya a deshoras, con una linterna de aceite y herramientas de su oficio. Utilizando sus habilidades de cantero, con paciencia y sigilo, abrió un pequeño orificio en el muro, lo suficientemente grande como para que una persona delgada como él pudiera deslizarse. Se encontró en un pasillo oscuro y húmedo, parte de las antiguas bodegas del convento, que parecían haber sido abandonadas por años. El aire era denso, mohoso, pero el olor extraño que había percibido afuera era aquí mucho más fuerte, más concentrado. Siguió el olor, su linterna apenas rompiendo la oscuridad. El pasillo terminaba en una puerta de madera maciza, reforzada con hierro. La manija estaba fría, pesada. Abrió la puerta con cuidado. Lo que encontró lo dejó sin aliento, no por el aire viciado, sino por la repulsión. Era una sala subterránea de aspecto cavernoso, con paredes de piedra ennegrecida. En el centro había una estructura de ladrillo y metal, similar a un horno de panadería antiguo, pero mucho más grande, con una pesada puerta de hierro. El olor era aquí abrumador, dulzón y nauseabundo, a carne quemada, a grasa rancia, a cenizas. Junto al horno, sobre una mesa de madera tosca, había instrumentos de aspecto inquietante. Cadenas oxidadas, pinzas, un garfio largo y una pila de ropa quemada y deshilachada. En el suelo, restos esparcidos, fragmentos pequeños, imposibles de identificar a primera vista, pero que al reflejo de su linterna brillaron con la dureza de pequeños huesos calcinados. El corazón de Mateo latía con fuerza, un frío terror escalaba por su columna vertebral. No se quedó mucho tiempo. Su mente, entrenada en la lógica de la piedra, comenzó a conectar los puntos. El horno, el olor, los huesos, las novicias desaparecidas, la leyenda de la monja que cocinaba a las rebeldes, no era una metáfora, era una macabra realidad. La hermana Inés no cocinaba para alimentar, sino para eliminar, para borrar, para hacer desaparecer sin dejar rastro a aquellas que osaban desafiar su férrea voluntad. Al regresar a su casa, la imagen del horno, el olor, los fragmentos se le incrustaron en el alma. Le robaron el sueño, le quitaron el apetito. Pero también encendieron una llama de determinación silenciosa. Tenía que exponer esto. ¿Pero cómo? ¿Quién le creería? Un simple cantero contra la poderosa institución de un convento y su temida priora. Necesitaba pruebas irrefutables. Volvió una y otra vez a la cámara secreta con la cautela de un fantasma. Cada vez la visión se hacía más clara, más horrorosa. Descubrió que el horno tenía una boca de descarga oculta que daba a un pequeño pozo ciego, conectado a su vez al sistema de desagüe del convento, lo que explicaba cómo los restos eran finalmente eliminados. Recogió discretamente algunos fragmentos de hueso, pequeños botones de nácar, un trozo de tela con un bordado diminuto y, lo más crucial, en un rincón oscuro, bajo una capa de polvo y ceniza, encontró un pequeño rosario de madera de olivo con una cruz de plata. Era el rosario de Elena. El mismo que Isabel le había regalado en su primera comunión. La verdad le golpeó con la fuerza de un rayo.
Elena no se había ido a misiones lejanas. Había sido cocinada. Mateo no podía ir a las autoridades directamente. El clero tenía demasiado poder y las denuncias de un cantero contra una priora serían barridas bajo la alfombra. Necesitaba una estrategia más sutil, más devastadora. Una venganza silenciosa, inteligente, que golpeara donde más dolía, la reputación y la autoridad de la hermana Inés. Su mente, práctica y lógica, ideó un plan. Sabía de un periodista joven de ideas liberales llamado Ramiro Cisneros, que había llegado a Querétaro hacía poco y escribía para un pequeño periódico local, El Grito Queretano, conocido por su postura crítica hacia el poder establecido. Cisneros era ideal, tenía la osadía y la plataforma. Mateo preparó un paquete con los objetos que había recogido. El rosario de Elena, los fragmentos de hueso envueltos en un pañuelo de seda para disimular su origen, los botones, una pequeña nota anónima y un mapa detallado del convento, señalando el acceso secreto y la ubicación del horno de purificación. La nota era breve pero contundente. Lo que las autoridades ocultan, la verdad de las novicias desaparecidas de Nuestra Señora del Silencio. No deje que este horror permanezca oculto. Una noche, bajo la protección de la oscuridad, Mateo deslizó el paquete por debajo de la puerta de la imprenta del Grito Queretano. Luego, se retiró a esperar, con el corazón apretado por la expectación y el miedo. La bomba estalló una semana después. La edición especial del Grito Queretano salió a la calle con un titular a 8 columnas, Horror en el convento del silencio. El macabro secreto de la hermana Inés. El artículo de Ramiro Cisneros era un compendio aterrador de los rumores que circulaban, ahora respaldados por las pruebas físicas y la descripción detallada de la cámara secreta. La redacción era sensacionalista, pero la verdad era innegable. La descripción del horno, los restos, el rosario de Elena, todo estaba ahí. La reacción fue inmediata y sísmica. La ciudad, que siempre había mirado al convento con una mezcla de reverencia y temor, se vio sacudida hasta sus cimientos. Las familias de las novicias desaparecidas, que habían sido silenciadas por la vergüenza o el miedo, encontraron una voz. Madres llorosas y padres furiosos se agolparon a las puertas del convento, exigiendo respuestas. Las autoridades, obligadas por el escándalo público, no tuvieron más remedio que actuar. Se realizó una investigación oficial. El juez de distrito, a regañadientes, ordenó una inspección exhaustiva del convento. Guiados por las indicaciones precisas del mapa anónimo, los oficiales encontraron el acceso secreto, la cámara subterránea y el macabro horno. Las pruebas forenses, rudimentarias para la época, confirmaron la presencia de restos humanos calcinados. La hermana Inés del Perpetuo Socorro fue arrestada en medio del furor popular, su rostro, antes impenetrable, ahora surcado por la furia y una incipiente locura. Su defensa fue patética, eran rebeldes, sus almas necesitaban ser purificadas por el fuego. Dios me perdonará por salvar sus almas del infierno terrenal, pero la evidencia era abrumadora. Fue juzgada rápidamente, no por asesinato en el sentido legal moderno, sino por profanación de cuerpos sagrados y conducta inmoral y sacrílega, lo que en esa época era casi tan grave. Fue condenada a cadena perpetua en un asilo para criminales dementes, donde sus lamentos sobre almas impuras y hornos de redención resonarían hasta el día de su muerte. El convento de Nuestra Señora del Silencio fue clausurado y desacralizado. Sus puertas se sellaron, sus ventanas se tapiaron. El edificio, antaño un bastión de fe, se convirtió en una ruina silenciosa y espantosa, un recordatorio perpetuo del horror que había albergado. Se erigió en el imaginario popular como el convento abandonado de Querétaro, un lugar maldito, donde los fantasmas de las novicias rebeldes aún lamentaban su cruel destino. Para Mateo, la justicia se había cumplido, pero a un precio devastador. La alegría de Isabel se había trocado en un duelo perpetuo. La verdad sobre Elena la destrozó. Mateo nunca le contó a Isabel el horror exacto de lo que había encontrado, ni el doloroso detalle de cómo él mismo había descubierto el rosario. La protegió de la verdad más cruda, llevándose ese peso solo. Mateo Vargas siguió con su oficio de cantero, sus manos hábiles cincelando la piedra. Pero su mirada ya no era solo observadora, era sombría, cargada de un conocimiento que nadie más poseía. Se había convertido en un espectador de las sombras, un guardián silencioso de las verdades que la gente prefería ignorar. Cada vez que pasaba cerca de las ruinas del convento abandonado, sentía el escalofrío en el alma.
Había traído la luz a un rincón oscuro de Querétaro, pero esa luz había quemado su propia paz interior, dejándole la certeza de que, a veces, los mayores horrores no se esconden en las tinieblas de la noche, sino en el silencio de las instituciones más respetadas, un silencio que él, con su ingenio y su corazón roto, se había negado a honrar. La espantosa monja había sido derrotada, pero las cicatrices que dejó en el alma de Querétaro y en la de Mateo jamás se curarían. Asterisco asterisco recuento de caracteres, asterisco asterisco 30.489 caracteres, incluyendo espacios.